Bueno, antes de nada, agradecer muchísimo la invitación a este Parlamento y esta Cámara. Mi nombre es Carlos Moreno y, aunque efectivamente soy militante de Ecologistas en Acción desde hace unos años, no vengo aquí tanto a traer la posición de mi organización, que al fin y al cabo ya ha realizado alegaciones al proyecto de esta ley. Más bien lo que he querido ha sido estudiar, por una parte, la normativa que se propone y, por otra parte, intentar analizar cuál es la evidencia científica con respecto a las cuestiones que trata, y voy a intentar construir mi intervención a partir precisamente de esa evidencia científica, de forma que tal vez sea una intervención un poco más técnica con algunos aspectos más políticos tal vez hacia el final. La modificación de esta ley es amplia y es obviamente demasiado amplia como para que pueda resumirla entera y hablar de ella en 20 minutos. Entre otras cosas, está presente esa eliminación del título 1 de la anterior ley, que está relacionada con la integración transversal de esta protección de la biodiversidad en todas las políticas sectoriales. Incluye la eliminación de múltiples especies de la lista de especies protegidas y, en general, otros asuntos por los cuales, de hecho, han habido alegaciones por parte del Colegio de Biólogos, del Colegio de Ambientólogos o de diversas organizaciones de defensa del medio ambiente. Así que, no queriendo abordar todos los temas posibles de esta ley, me voy a limitar, en primer lugar, a dos aspectos que han generado un debate público y sobre los que, como se ha dicho en la anterior comparecencia, tal vez nos centramos mucho en lugar de otros aspectos, como son la cuestión del glifosato y la protección del lobo. Posteriormente a ello, presentaré brevemente los problemas a los que nos enfrentamos, ya no específicamente en La Rioja, sino, me atrevería a decir, como humanidad, en relación a lo que se ha venido a llamar la crisis global de biodiversidad, y que espero que de alguna forma puedan incitar de alguna forma a una modificación más ambiciosa de esta ley. Dicho esto, traigo una pequeña presentación con la que voy a intentar apoyarme. Empecemos con el glifosato. El uso del glifosato como pesticida y como herbicida, se generalizó hace décadas con el convencimiento de dos cosas. En primer lugar, de que era efectivo, y en segundo lugar, de que no generaría riesgos para la salud humana y para la salud de los ecosistemas. Esto, sin embargo, hoy en día es contrario a la mayor parte de los estudios científicos, que apuntan en otra dirección. De hecho, si alguien tiene interés, he querido traer el listado de alguna forma de estudios que cito, en los que me apoyo para esta intervención, que provienen en términos generales de revistas Q1, de revistas prestigiosas, y estaré encantado de compartirlo con quien quiera después de la intervención. La propia Organización Mundial de la Salud, refiriéndose al glifosato, declaró en 2015 que este era probablemente cancerígeno, en el sentido de que, aunque no había una absoluta evidencia de que se daba el caso y de que generaba o tenía una tendencia o que multiplicaba, digamos, la propensión a sufrir cáncer, habían múltiples indicios en relación a ello. Y esto se realizó, eso se dijo en 2015. Otros impactos en la salud han sido documentados por parte de la literatura científica. Entre ellos se incluyen impactos neurológicos, cognitivos, aumento de la depresión, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad, pérdida de musculatura y otros varios. En todos estos, la relación entre el glifosato y esos impactos realmente está demostrada, no es una duda. Las dudas en estos casos tienen más que ver con cuál es la cantidad de exposición necesaria para un aumento significativo. Pero si observan la presentación, aquí encontramos la comparación entre la tendencia a la presencia de esas enfermedades entre un grupo de control y un grupo que ha sido más expuesto al glifosato, y vemos que sistemáticamente muchas de ellas, el grupo expuesto al glifosato tiene una tendencia mayor a sufrir diversas enfermedades. De esta forma, cualquier reducción en el uso del glifosato, considerando que la cantidad de exposición es relevante, incluso sin una eliminación total, cualquier reducción sería bastante positiva. Al mismo tiempo, el glifosato presenta varios problemas medioambientales. Uno de los estudios que he estudiado, concretamente el de Van Burgen y otros, sugirió que al provocar cambios en la composición microbiana de los suelos y plantas, podría estar favoreciendo, de hecho, la resistencia a los antibióticos en hongos y bacterias, además de los impactos ya conocidos en relación, por ejemplo, a las poblaciones de polinizadores. Y al mismo tiempo, el uso del glifosato está presente en gran parte del mundo y es bastante común. En España sabemos que el 34,6% de las aguas superficiales están contaminadas, con niveles de glifosato superiores a las normas de calidad ambiental. De hecho, en el río Guadiana la concentración que se registró fue de 3.000 veces superior a lo permitido por la ley, el caso más extremo. Y si hablamos de concentración en humanos, se han encontrado restos entre el 60 y el 80% de la población humana, lo cual significa que el glifosato no se mantiene simplemente en las zonas de exposición, sino que viaja de alguna forma, y no solo los trabajadores con glifosato quedan de alguna forma contaminados por ello, sino que se extiende en términos generales al conjunto de la población. Es cierto
que a pesar de ello, bueno, y al mismo tiempo sabemos que el uso del glifosato ha ido de hecho en aumento, al menos hasta el año 2021. Las ventas de glifosato en España, como se puede ver en la presentación, fueron aumentando, de forma que la exposición, digamos, y la presencia de estas enfermedades posiblemente a causa del glifosato posiblemente siga en aumento en este proceso. Y eso a pesar de políticas como la política de La Rioja de limitación de su uso. Es cierto que a pesar de ello, la Comisión Europea optó por renovar el permiso. Consideró que, aunque habían evidencias sobre potenciales efectos negativos sobre la salud, estas no eran lo suficientemente claras. Y entiendo esa posición, aunque no la comparto. En mi opinión, esta es una decisión que ha puesto por encima los intereses económicos de los fabricantes de salud, los intereses económicos de los fabricantes de glifosato frente a la salud de los propios ciudadanos. Pero creo que aquí lo relevante es que este marco jurídico no es particularmente distinto al marco jurídico que teníamos antes y no obliga a una liberalización completa del uso del glifosato, como de hecho las propias alegaciones del Ministerio de Transición Ecológica han señalado. La anterior ley se estableció en un momento en el que el glifosato era perfectamente legal en Europa y de hecho prohibía su uso para las administraciones públicas. Y además, el Parlamento de La Rioja podría, en este caso, seguir prohibiendo el glifosato en el uso de administraciones de su competencia. Así que creo que aquí lo que está en juego es un cierto conflicto entre, de nuevo, intereses económicos y un principio que creo que es muy significativo aquí, que es el principio de precaución. Tenemos una evidencia científica razonable, aunque no absolutamente total, es cierto, de que hay impactos negativos muy significativos sobre la salud de las personas y de los ecosistemas. Y de nuevo, aquí no hablamos solo de ecosistemas y solo del oso polar o cuestiones así. De esta forma, las administraciones públicas podrían, a bien, actuar con precaución y proteger la salud de las personas, aunque pueda tener impactos económicos sobre determinadas empresas, o bien simplemente esperar que todo salga bien y que la evidencia científica que apunte en esa dirección finalmente no acierte. Yo personalmente recomendaría la primera posición y además creo, honestamente, que es una posición que me atrevería a calificar como conservadora, cauta. El segundo aspecto que nos ocupa aquí es el del lobo. Por supuesto, como miembro de Ecologistas en Acción, tendría que iniciar mi intervención hablando de lo fundamental que es para la riqueza de los ecosistemas. Pero creo que hemos tenido una comparecencia hace unas horas en las cuales se ha desarrollado mucho esta idea y ha quedado demostrado y ha quedado claro lo fundamental que es para el conjunto de la cadena trófica, las cuestiones relacionadas con la ecología del miedo y su importancia en general para mantener ecosistemas ricos, capaces de convertirse en sumideros de carbonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo su eliminación efectivamente tendría efectos en cadena sobre el resto de especies. Entre otras cosas porque, aunque tendríamos que estar hablando de todas las especies que se están, digamos, suprimiendo del listado de especies protegidas, es cierto que el lobo es particular. El lobo es particular porque su posición en la cadena trófica actualmente no la ocupa ninguna otra especie. Como sabemos, las cadenas tróficas son, en última instancia, una pirámide y la cantidad de grandes depredadores que están presentes son menores que, por ejemplo, otras especies. Sin embargo, no me voy a centrar mucho en esta cuestión. Esta cuestión se presenta habitualmente como un conflicto entre los intereses de la ganadería y, en general, a veces incluso del mundo rural, con respecto a los intereses de conservación de la naturaleza. Al fin y al cabo, sabemos que los ataques de lobos son un problema para los ganaderos, son un problema, ya no solo para sus intereses económicos, sino para su propia supervivencia, y empatizo personalmente con esos problemas. Creo que son un problema grave que requiere acción de las administraciones. En ese sentido, parece de sentido común pensar que el control poblacional, la caza de lobos, sería algo que reduciría los ataques y que, por tanto, protegería a los ganaderos. El problema es que, científicamente hablando, no es así. Lo que muestra la evidencia científica es que la caza de lobos tiene un impacto, de hecho, o neutro o incluso negativo sobre el conjunto de ataques, en el sentido de que tiene tendencia a aumentar los ataques que se dan sobre los rebaños. Esto es principalmente porque los lobos cazan primariamente especies silvestres, aquellas especies que se encuentran en sus ecosistemas, de alguna forma los lugares naturalizados en los cuales tienen ciervos, tienen ungulados, tienen especies que cazar. Raramente se alejan mucho de esos ecosistemas y se alejan cuando necesitan de alguna forma presas más fáciles, aunque el riesgo pueda ser mayor. Se arriesgan y salen más habitualmente de sus ecosistemas cuando, por ejemplo, sus manadas han sido debilitadas. Cuando la caza, por ejemplo, ha eliminado a algunos de los miembros de la manada y la manada no tiene capacidad para ir a por una presa como, por ejemplo, un ciervo. Y ese es el motivo por el cual
los estudios han mostrado esta tendencia. Un estudio de Jurgi Suva y otros para las poblaciones de Letonia mostró que efectivamente la caza de lobos no tenía un impacto positivo en la reducción de los ataques a los rebaños. Y otro de Wilgis y Peebles en Estados Unidos, en la zona de Montana y otros estados por esa zona, por los Grandes Valles, señaló que de hecho los ataques de lobos aumentaban entre un 4 y un 6% después de que se produjeran batidas de caza. Y esto es de hecho los gráficos que tenéis aquí en la presentación. Vengo con el estudio de Wilgis y Peebles porque lo que muestra es que en realidad la caza solo reduce los ataques a los lobos cuando se produce a gran escala, cuando se produce un punto en el cual pone en riesgo la supervivencia de la propia especie. Por supuesto, si todos los lobos son eliminados, no habrán ataques de lobos, aunque habrán seguramente otros problemas como los relacionados con el exceso de herbívoros. ¿Y por qué traigo esto? Traigo esto porque en la exposición de motivos de esta ley se mencionaba esta idea del control poblacional y de la caza controlada, como una cosa de, bueno, lo que vamos a hacer es evitar los excesos del proteccionismo y de alguna forma, pues, cazar, pero bien, cazar solo un poco para reducir un poco los ataques. Claro, eso de facto aumentará los ataques. Entonces, aquí de facto nos encontramos con dos alternativas. Nos encontramos con la idea, o bien con la posibilidad de convivir con los lobos y aprovecharnos de sus funciones ecosistemas, o bien nos encontramos con la eliminación total de los lobos. Dado que la eliminación total de los lobos tendría efectos catastróficos y en general sería contraria a los compromisos internacionales que España ha firmado y, bueno, un poco a la dirección del mundo en términos de intentar proteger la biodiversidad, creo que es una mala decisión. Así que nos tenemos que centrar en cuáles son las medidas y cómo puede actuar la administración pública para proteger de alguna forma los intereses de los ganaderos. Y aquí, de nuevo, por suerte, hemos visto que hay otras alternativas muchísimo más eficaces a la hora de proteger las cabañas ganaderas que la caza. Y que creo que las administraciones públicas tienen que participar en su promoción. Tenemos, por ejemplo, la cría de mastines, tenemos, por ejemplo, el desarrollo de vallados bien establecidos. Muchos vallados suelen fallar porque están mal colocados, tienen aberturas, y eso explica, de hecho, en nuevos estudios, el 88% de los ataques a explotaciones que tenían un vallado. Entonces, creo que las administraciones públicas deberían centrarse precisamente en la promoción de esas medidas, que no solo son mucho más efectivas, sino que además no generan un problema mayor. Y me atrevería de nuevo a decir algo. Creo que la protección del lobo es de nuevo en cierto modo, una política conservadora. Es una política conservadora en el sentido de que nos permite conservar el conjunto de ecosistemas y el conjunto de vida que tenemos en la península ibérica. Y creo que aquí podríamos incluso tener un cierto acuerdo político en torno a la idea de mantengamos lo que tenemos, mantengamos las funciones ecosistémicas que se están produciendo y no vayamos hacia el desastre. Voy a centrarme ahora en la tercera parte de mi intervención, que es la cuestión de la crisis de biodiversidad. Como humanidad nos encontramos a esto que llamamos crisis de biodiversidad, o que en ocasiones se ha denominado sexta gran extinción, en referencia a las diversas extinciones masivas que a lo largo de la historia del planeta Tierra se han producido, normalmente en espacios de tiempo muchísimo más amplios. En general, también nos enfrentamos a lo que llamamos diversos límites planetarios. Estos son los límites planetarios de Rockström y otros más que se comentaron en la comparecencia anterior. Entre estos límites planetarios se encuentran efectivamente el cambio climático, la crisis de biodiversidad, pero también otros, como por ejemplo la contaminación química, el agujero en la capa de ozono o la degradación de los suelos, de la que también hablaré. Este gráfico que veis aquí está un poco desactualizado, lo he cogido porque estaba traducido al castellano, pero en realidad la evolución de los límites planetarios atravesados se parece más a esto. Estamos en una situación cada vez más crítica. Ahora mismo, en términos de biodiversidad, están en riesgo de extinción, se calcula que en torno a más de 44.000 especies, aunque este número está obviamente infravalorado. Está obviamente infravalorado porque no conocemos a la mayor parte de especies que se encuentran en este planeta, y si empezamos a incorporar, por ejemplo, especies invertebradas que están en un peligro igual o mayor que el de las especies vertebradas, la cifra se multiplicaría. Eso significa que nos encontramos con el mayor ritmo de extinción de especies de los últimos 65 millones de años, que, como sabréis, es el momento en el que un meteorito impacta en la Tierra y de alguna forma pone fin
por varios procesos, a lo que popularmente se conoce como la era de los dinosaurios. De hecho, arriba a la derecha se encuentra el gráfico del porcentaje de la biomasa total de mamíferos salvajes. Y no solo desde que los seres humanos de alguna forma están presentes en la Tierra, se han ido viendo disminuciones significativas. Hace 100.000 años se produjo lo que llamamos la extinción de la megafauna del Cuaternario, relacionada tanto con cambios climáticos como con la presencia con la caza de seres humanos, pero en realidad las mayores reducciones se han visto en los últimos 100 años, muchísimo mayores que las que se han visto en los últimos 100.000 años. Y creo que todo esto es importante para que nos demos cuenta de la dimensión geológica que tiene este asunto. En cuestión de décadas hemos provocado cambios que normalmente requieren millones de años en darse. Y esto significa que utilizo este ejemplo habitualmente, si dentro de 10.000 años o dentro de 100.000 años existe una civilización humana en este planeta que ha desarrollado la arqueología, que tiene capacidad para aprender el pasado en el largo plazo y ser conscientes de los cambios geológicos que la Tierra ha sufrido, las decisiones que tomemos hoy, en estas décadas, estarán presentes en los libros de historia dentro de 100.000 años. Es posible que en términos de cambio geológico sobre la Tierra, en términos de cambio sobre el conjunto de la biosfera, lo que hoy en estas décadas se esté haciendo es lo más relevante que ha hecho la humanidad en toda su historia. Tal vez solo comparable a elementos, por ejemplo, como la propia invención del fuego. Y sé que es extraño o sé que parece un poco grandilocuente hablar de estas cuestiones en un parlamento de una comunidad autónoma relativamente pequeña dentro de España y que puede parecer mucho, pero creo que es importante que tengamos en consideración el nivel de impacto geológico en el tiempo de lo que hoy estamos haciendo y que lo pongamos en consideración con el resto de cuestiones a las que se puede enfrentar tal vez la protección de la biodiversidad. La pérdida de biodiversidad es un gran peligro porque la naturaleza, de la que formamos parte, funciona con redes de interdependencia. Yo soy un antiespecista convencido que considero que toda especie tiene derecho a existir y tiene derecho a la defensa, pero no se requiere ser un antiespecista convencido para entender que los seres humanos necesitamos polinizadores para nuestros cultivos, necesitamos un clima estable, necesitamos diversidad biológica que nos proteja de potenciales pandemias, como por ejemplo el COVID-19, que posiblemente sea una enfermedad de origen zoonótico. Perder biodiversidad no solo significa, como ha comentado Eva antes, perder al oso polar y perder especies icónicas que tienen imágenes muy bonitas en Google. Supone perder sumideros de carbono, supone descensos muy importantes en nuestra producción agrícola, supone una mayor vulnerabilidad frente a estas pandemias de origen zoonótico y supone, en términos generales, muchísimos más costes humanos, económicos, de todo tipo, de los que requeriría su protección. Las causas de la pérdida de biodiversidad son variadas. En términos generales, la literatura especializada menciona 5 principales: los cambios en el uso de la tierra, la sobreexplotación de recursos, el cambio climático, la contaminación de distinto tipo, por ejemplo, contaminación, procesos de eutrofización, la presencia de especies invasivas. La primera, aquella relacionada, creo que es importante que las políticas públicas tengan en cuenta todas estas y actúen en la biodiversidad considerándolas todas al mismo tiempo. Pero es cierto que la primera es hoy en día la principal y la que, digamos, tiene una afección, al menos a nivel global, más relevante en términos de biodiversidad. Cuando hablamos de ocupación de tierras, podemos hablar de urbanización, podemos hablar de minería, pero en términos generales es cierto que tenemos que hablar de agricultura y tenemos que hablar principalmente de ganadería. El principal motivo de la ocupación de tierras por parte de actividades humanas y por parte de actividades antropogénicas es la producción de carne. La alimentación del ganado, y en particular el ganado de ganadería intensiva, requiere de muchísima tierra, que habitualmente proviene de deforestación en regiones como la selva amazónica. De hecho, el texto de la Ley de Biodiversidad incorporaba, creo que era en el artículo 19, si no recuerdo mal, del título 1, que ahora mismo se elimina, una referencia a intentar que los productos que se vendan en La Rioja no provengan de tierras deforestadas. Como podemos comprobar, la producción del 82% de las tierras, esto proviene del informe de WWF, el 82% de las tierras agrícolas se destinan al pastoreo y a la producción de piensos para el ganado, a pesar de que el consumo de carne representa un porcentaje mucho menos importante del conjunto de calorías que consumimos. Y la agricultura, ya sea ganadería o agroindustria, o agricultura en términos generales, provoca el 90% de la deforestación tropical, de los espacios que actualmente mayor biodiversidad tienen en todo el planeta Tierra.
El uso de carne el consumo de carne es, en términos generales, extraordinariamente ineficiente. Aquí en pantalla lo que tienen es, los requerimientos de tierra, en muchos casos de tierra deforestada, para la producción de 1000 kilocalorías de distintos tipos de alimentos. Y como pueden comprobar, la carne, y en este caso en particular la carne de vacuno, es extraordinariamente más intensiva que otras actividades. Esto sería verdad también si en lugar de ocupación de carne tuviéramos en cuenta uso de agua, emisiones de gases de efecto invernadero u otros elementos de análisis ecológico. Al mismo tiempo, aunque la carne sea de alguna forma uno de los principales problemas hoy para la crisis de biodiversidad, el segundo motivo de la ocupación de tierra es la agroindustria, una agricultura de monocultivos que sabemos que sus pesticidas afectan mucho más allá de las tierras cultivadas. De hecho, se han registrado disminuciones significativas del número de polinizadores o del número de insectos bastante más allá de tierras en las que se han utilizado pesticidas, de hecho, incluso en terrenos protegidos. En ese sentido, ¿qué debería ser la nueva ley de biodiversidad? Bueno, lo primero es que creo que una ley de biodiversidad ambiciosa, la ley de biodiversidad que necesitamos en este momento, debería buscar las causas principales de su pérdida, ya no solo en La Rioja, sino idealmente en todo el mundo, dentro de nuestras competencias y dentro de lo que podamos hacer en este lugar. Porque lo cierto es que, nos guste más o nos guste menos, el funcionamiento de nuestro planeta y en general de su biosfera no se limita particularmente a las fronteras administrativas que nos hemos dado en España. Una ley de biodiversidad debería impulsar la renaturalización, la ampliación de las zonas naturales protegidas, que cumplen funciones de sumidores de carbono y que tienen un valor impresionante, incluso económico también, solo por existir, sin necesidad de ser explotadas. Deberían fomentar la agroecología para combatir la degradación de los suelos, porque la degradación de los suelos hoy es un problema que tiene el potencial de disminuir enormemente las producciones agrícolas a futuro y potencialmente incluso generar problemas de crisis alimentaria también en nuestro propio país, que está en enorme riesgo de desertificación. Debería impulsar la biodiversidad urbana para luchar contra los efectos isla de calor y los efectos en general del cambio climático. Y debería, y aquí sé que soy polémico, pero creo que de nuevo la evidencia científica está de mi parte, debería impulsar la reducción del consumo de carne, que la propia Organización Mundial de la Salud considera que es excesiva. Debería impulsar la ganadería extensiva y ecológica, pero también, fundamentalmente, la agroecología, que protege nuestros suelos y que es, sí, creo, la alternativa de futuro y me atrevería a decir que casi la única alternativa razonable que tenemos actualmente. Y debería, ciertamente, proteger especies clave que mantienen el pie en conjunto del ecosistema, como el famoso lobo del que sin duda seguiremos hablando en esta sesión, aunque estaría encantado de hablar también de otras especies. Necesitamos una ley de biodiversidad que esté a lo que considero que son a la altura de las circunstancias geológicas que hoy vivimos, a la altura de la responsabilidad que tenemos para nuestra generación, pero sobre todo para también las siguientes, para un número casi incontable de generaciones porque tenemos por delante. Y soy consciente de que este Parlamento forma parte de una organización territorial relativamente pequeña, incluso humilde, o que puede considerarse a sí mismo humilde en el conjunto de los problemas geológicos que el mundo entero y que la humanidad entera afronta. Pero también es cierto que creo que esta Cámara tiene bastante más poder que el que tienen los ciudadanos de a pie. Y que ese es un motivo perfectamente viable para hacer todo lo que esté en nuestra mano, para de alguna forma intentar solventar estos problemas. Así que no sé si habré conseguido convencerles de la gravedad de este asunto o de las políticas necesarias para combatirlo, pero en cualquier caso agradezco muchísimo la invitación a este lugar y les pido que hagan lo posible y que estén a la altura de los tiempos que vivimos. Muchísimas gracias.